Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto tenerlos aquí. Yo soy Nancy Palomares, hago parte del equipo comercial en Actio Latam y es un placer darles la bienvenida a este webinar con el tema Estrategia, Riesgos e ESG. ¿Cómo se integran estas áreas? En los últimos años hemos visto cómo el marco ESG ha ido evolucionando. Lo que comenzó siendo un tema asociado principalmente a sostenibilidad, reputación y cumplimiento, hoy ocupa un lugar mucho más estratégico dentro de las organizaciones. La conversación ya no es solamente si debemos tener iniciativas ESG, sino cómo estas iniciativas generan valor para el negocio, cómo fortalecen la resiliencia de la organización, cómo ayudan a reducir los riesgos y cómo contribuyen a una mejor toma de decisiones y a resultados sostenibles en el largo plazo. Y bueno, aquí es donde aparece uno de los más grandes desafíos. Aún en muchas empresas, la estrategia, la gestión de riesgos y las iniciativas ESG siguen avanzando por caminos separados. Y esto dificulta muchísimo el medir su impacto, el priorizar la inversión y el demostrar que realmente están contribuyendo en el desempeño del negocio. Precisamente de esto es de que vamos a hablar hoy. Cómo integrar estas tres dimensiones para construir una gestión más conectada, con una mayor visibilidad, una mejor gobernanza y un enfoque cada vez más orientado a resultados. Es un gusto para mí presentar a quienes nos acompañan en esta conversación. Tenemos con nosotros a Guilherme Barbaza, CEO en Actio Software, especialista en estrategia empresarial. Desde hace más de 2 décadas, Guilherme acompaña a organizaciones en el diseño e implementación de modelos de gestión que integran esta parte de estrategia, gobernanza y tecnología para generar resultados sostenibles. Gracias, Guilherme, por estar aquí. También Hola, nos muchas acompaña gracias. Karen Echeverría, directora de Actio Latam, consultora en metodologías de gestión y con más de 15 años de experiencia ayudando a organizaciones en toda América Latina a conectar estrategia y ejecución mediante procesos sistematizados y siempre apoyados por tecnología. Gracias, Karen. Gracias, Nancy, Y gracias. para cerrar con broche de oro hacia el final de esta conversación, Karen nos dará una breve demostración práctica con un ejemplo de cómo esta plataforma integrada puede ayudar a conectar estrategia, riesgos y marco ESG en un solo entorno, facilitando seguimiento, toma de decisiones y bueno, generando valor para la organización. Antes de comenzar, solo un par de avisos rápidos. Los invitamos a participar dejando sus preguntas en el chat. Las vamos a estar retomando durante la conversación. Brenda estará atenta a sus mensajes en caso de que alguien desee conocer más sobre nuestras soluciones, discutir algún caso de éxito o incluso agendar alguna demostración personalizada. Pueden dejar sus datos de contacto y con mucho gusto estaremos comunicándonos. Más adelante vamos a compartirles un formulario de feedback. Les agradeceremos mucho que nos apoyen a completarlo. Su opinión es súper importante para seguir mejorando estos espacios. Y bueno, no digo más. Ahora sí, muchas gracias por acompañarnos. Les dejo el espacio. Disfruten la conversación. Adelante, Karen. Gracias, Nancy, muchas gracias por la introducción. Yo les pido una disculpa. Quien no me conozca dirá, esa voz de Karen, qué bárbara, pero estoy un poco afónica. Espero no quedarme sin voz a lo largo de la conversación. Trataré de hablar un poco más bajo. Una disculpa. Pero muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Guilherme. Es un honor tenerte aquí eh, en la TAM, conversando de este tema tan interesante, Guilherme. Y pues voy a confesarles algo, Guilherme. Pues llevamos semanas preparando esta conversación, pero hay un dato que no he podido dejar de pensar, Guilherme. Por ahí estábamos en esta preparación del evento, estábamos leyendo que la CEPAL comentó que en América Latina, ¿no? Lleva años atrapada en una trampa, digamos, de bajo crecimiento, ¿no? Y que dos de las razones centrales son el cambio climático, ¿no? Y la falta de dinamismo que vemos en el empleo, ¿no? Y pues esto no es hablar de un problema ajeno, de un problema lejano, de otro país, de otra industria. Estamos hablando de nosotros, ¿no? De las empresas que representamos el día de hoy en esta sala.
Y pues durante mucho tiempo, cuando hablamos de ESG, hablábamos de valores, de reputación, como bien lo dijo Nancy, y sobre todo de hacer lo correcto, ¿no? Este lugar más aspiracional. Digo, y está bien, ¿no? Todos queremos hacer lo correcto y claro que importa hacer lo correcto. Pero hoy me gustaría invitarlos a todo nuestro público que nos ve y que nos verá posteriormente a mirar esta perspectiva ESG desde otro lugar, Guilherme. Preguntándonos qué pasa si este ESG no es solamente una cuestión de conciencia, ¿no? Sino uno de los motores o de las palancas que con miras a la rentabilidad y que hoy en día la tenemos totalmente subestimada, ¿no? ¿Qué pasa si la pregunta ya no es por qué debemos hacerlo, ¿no? Sino cuánto nos está costando no hacerlo o no hacerlo correctamente. Entonces, esto es exactamente lo que me gustaría discutir hoy, Guilherme. Estrategia, también cómo se incorporan los riesgos, ¿no? Nancy me dice, ay, especialista en acompañar a las organizaciones, en ejecutar o en integrar la estrategia. Y pues hoy en día, Guilherme, ya no solamente hablamos de la estrategia, ¿no? Ya hablamos de riesgos, hablamos de sostenibilidad, y pues tres mundos que por mucho tiempo caminaron, ¿no? De manera paralela, de manera aislada y que ahora nos guste o no, pues nos tenemos que sentar en la misma mesa a discutirlos y a tomar decisiones. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de números, de algunos casos reales, de lo que está haciendo el mercado con esta información y de lo que puede pasar si las empresas pues solamente se quedan mirando y no actuando, ¿no? Así que pues bueno, les pido que se acomoden, que esta conversación, espero que sea muy enriquecedora para ustedes. No es una charla más de sostenibilidad, es una conversación, ¿no? Sobre cómo el futuro financiero de nuestras organizaciones, pues se puede ver beneficiado, ¿no? Y antes de arrancar con mi primera pregunta, Guilherme, me encantaría Antes, hacer una Karen, encuesta. Sí, ¿puedo solo hacer un comentario sobre esta abertura que hizo? Ayer tuvimos un otro webinar en inglés sobre el mismo tema para nuestra audiencia del idioma de habla inglés, ¿no? inglesa. Y tuvimos un experto de Bélgica hablando en el webinar y él he traído un dato muy interesante que muestra que este tema está ya presente y cerca de todos. En Bélgica, que es un país pequeño, están teniendo una ola de calor, ¿no? Hay el efecto del El Niño y todo, pero esto se acumula con la tendencia global de aquecimiento. Y mirando las estadísticas de Bélgica, ya se murieron más de 2.000 personas más do que lo esperado para el mismo periodo del año, ¿no? Entonces, estas 2.000 personas murieron por calor, por impacto del calor en su rutina, su día a día. Sí, probablemente son gente que ya tenía otras comorbilidades y todo, pero no estarían muertas, ¿no? Sí, claro, sí. Entonces, este tema está cerquísimo de todos, incluso en estos países desarrollados, ¿no? Ya es como urgente tratar y, Claro. y con mostrar por qué, porque hay un costo de esto todo, ¿no? Hay un costo, Guilherme, hay un costo, efectivamente, y eso es de lo que vamos a hablar allá, ¿no? Más allá de los valores, más allá de la conciencia, ¿no? Hay costos atrás de esto, hay costos y hay palancas que nos pueden apoyar. Antes de arrancar la primera pregunta, Guilherme, me gustaría hacer una primera encuesta para conocer nuestro público, cómo es que hoy en día, ¿cómo describirían el enfoque actual de su organización respecto a este marco ESG? Principalmente está orientado por valores, sí, principalmente está enfocado en el cumplimiento, ¿no? Hablando de compliance, o cada vez está orientado
orientado al retorno y al desempeño, y si su marco ESG aún no está bien definido en la organización, les va a aparecer ahí un pop-up en donde pueden estar. Vamos a mirar. Ok, Guillermo. Interesante, ¿no? Ahí hay las respuestas van cargadas sobre compliance, Guillermo. Compliance gana cada vez más valor, ¿no? Y esto es lo que vemos, ¿no, Guillermo? ¿No? En el día a día, están algunas organizaciones las vemos más como tenemos que hacerlo, ¿no? Como decíamos, es lo correcto hacerlo, pero algunas tenemos que hacerlo, ¿no? Y muchas veces los vemos con reportes que no están estandarizados y que solamente se presentan ante un comité, ¿no? Para dar cumplimiento, ¿no? Pero no realmente significa que el acompañamiento, la ejecución de este marco esté permeando, ¿no? En los resultados del negocio. Sí, tuvimos una respuesta bastante similar del idioma inglés, con la excepción de que no tuvimos mucha gente con la última respuesta acá, diciendo que no está bien definido. Pero la más grande parte está enfocado en compliance. Mi pregunta siguiente es, ¿por qué hay esta regulación en la empresa para que tenga compliance, ¿no? ¿Quién la definió y por qué? Entonces, si hay una regla que tiene que tener compliance, esta regla fue definida basado en valores o basado en interés propio de sustentabilidad a largo plazo de la empresa. Podrían No, colocarlo en sí, comentarios, podrían sí. colocarlo en comentarios. Sería interesante conocer sus respuestas. También importante mencionar, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda a lo largo de este conversatorio, pueden colocarla en nuestro chat, que Nancy nos estará apoyando a hacer lectura de las dudas y podrá interrumpirnos para poder aclararlas durante la conversación. Guillermo, pues me gustaría empezar. Con esta primer pregunta. ¿Qué iniciativas, Guillermo, o directivas ambientales pudieran generar impacto en los resultados financieros? Ok. Eh, esto sí tiene muchísimas, ¿no? Yo creo que podemos incluso quebrar en medio ambiente, o ambiental, social, gobernanza, para Gobernanza. que podamos enderezar este tema poco a poco. Pero, Karen, antes de hablar directamente de las iniciativas, me gustaría hablar contigo sobre el panorama general del ESG, ¿no? Mundialmente. Si ese cambio para ROI está Ujú. pasando o no, si hay una tendencia o no, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Podemos Claro, seguir claro, así? sí. Ayudará a todos a contextualizarnos. Claro. Bueno, Adelante, eh, hablemos de eso. eh, el, en mi percepción, en contacto ahí con todos los clientes que tenemos en Latam, en Brasil y Norteamérica principalmente, estamos viendo una tendencia de que ESG no está desapareciendo, pero está entrando en una etapa de mayor disciplina, ¿no? De no tener iniciativas apenas porque son alineadas con valores, pero iniciativas muy costosas o que tienen poco o ningún valor
inmediato o de corto plazo para la empresa, ¿no? La primera etapa de ESG estuve muy impulsionada por valores corporativos, por el deber moral de hacer lo cierto, ¿no? Correcto, Eh, claro. la reputación, las expectativas de grupos de interés que no apenas los accionistas, ¿no? O que no los accionistas. Pero en esta nueva etapa plantea preguntas de negocios más exigentes, como si el tema es material para la estrategia de la organización, Organización. ¿no? O si, qué riesgos o oportunidades representa, o cuál es el impacto financiero para la organización, ¿no? Claro. E incluso ya Y, estamos viendo, perdón, Guillermo, la interrupción, pero incluso sí, hemos visto con clientes, ¿no? Que incluyen ya algunas mediciones dentro de los sistemas de compensación variable de sus directivos, ¿no? sí, Entonces, esto también ya está afectando todas las esferas, ¿no? esto es verdad, pero en mi experiencia aún muy pocos casos que Pero se comienza involucran. a mirar. Ujú. Sí, se comienza a mirar y hay desafíos en esto, ¿no? Estas iniciativas de ESG en general tienen impacto en la empresa a largo plazo. Entonces, ¿cómo conciliar el bonus, que en general son de más corto plazo, anuales, con iniciativas y resultados esperados de estas iniciativas que pueden llevar años, ¿no? Pero que Ujú. sí son relevantes para la sustentabilidad de largo plazo de la empresa. Y este es todo un tema que yo creo que está siendo muy discutido ahí en los comités de RH, ¿no? De cómo alinear estos dos temas, cómo garantizar que los ejecutivos estén interesados en el largo plazo de la empresa y no apenas en el resultado anual, ¿no? Exacto. Eh, y así va. Ese es tema de un webinar completo, Guillermo, Exacto. ¿no? Pero el punto que yo quería traer es que no se trata de abandonar los valores, eh, sino de pasar de los valores por sí solos a valores respaldados por una lógica empresarial, ¿no? Los valores aún están ahí, pero la selección de las iniciativas, la medición de los resultados, esto todo tiene que alinearse con una lógica empresarial de alineación de la estrategia, de impacto financiero, de riesgos de corto y largo plazo. Eh, entonces, lo que veo de principales cambios en el panorama de ESG son una tendencia de no apenas reportar ESG, pero gestionar ESG. E integrarlo a Entonces, la estrategia, claro. a la estrategia, al modelo de gestión de la empresa. Y ESG no será apenas un reporte que se publica para la Dar sociedad en cumplimiento, general exacto. o se envía a la junta de administradores, ¿no? Como un reporte de qué está pasando, pero sí aplicar técnicas de gestión, prácticas de gestión al tema ESG, de gerenciar proyectos, de tener metas y gerenciar estas metas, de identificar y medir y controlar riesgos. Todos estos ya son prácticas establecidas en grandes organizaciones y Sí, solamente que empresas, ¿no? están aisladas, ¿no? Están fragmentadas. Fragmentadas, y ESG era muchas veces tratado como un departamento aislado, ¿no? Sí, Que reporta datos, pero que no efectivamente gestiona para reducir
impactos ambientales, sociales, ¿no? Entonces, este es un cambio que yo estoy viendo ocurrir de reportar para gestionar, ¿no? Otro cambio es de medir actividades para medir resultados. Entonces, no importa tanto cuántas iniciativas tienen o cuántas horas de empleados se dedicó a iniciativas de ESG, ¿no? Pero sí, ¿qué se logró con esto? ¿Cuáles son resultados mensurables que fueron obtenidos con todo este esfuerzo? Y este sí es el tema que debe ser visado, ¿no? Ujú, ujú. Y otro es de pasar de una agenda universal de ESG para una agenda específica para aquella empresa, para aquel sector o región, ¿no? Entonces, no se puede copiar y pegar un programa de ESG genérico, ¿no? Habrá Eh, que adaptarlo y aterrizarlo. para aquella realidad, para aquella sociedad en que la empresa está actuando, Bajo su para entorno. aquella naturaleza del negocio, una minería muy distinta de una empresa de producto digital, de un software, ¿no? Claro, Eh, claro. y los temas tienen que ser tratados dado a cada sector, cada región, ¿no? Y con importancia proporcional al impacto que causa. Entonces, una empresa digital, cybersecurity es más importante do que contaminación de agua, por ejemplo, ¿no? Pero para una Ujú. minería, contaminación es mucho más relevante. Eh, entonces, yo vi muchas veces empresas que estaban implementando programas de ESG, apenas copiar y pegar programas enteros, ¿no? Sí, Guilherme. Lo veo, por ejemplo, por acá, no sé si nos acompañan, en la audiencia, en Chile, por ejemplo, estamos viendo mucho, ¿no? A partir de que el reporte del marco ESG es algo normativo, ¿no? Ujú, Mandatorio, justamente pasa esto, ¿no? La gente empieza a tener como estos reportes como si fueran layouts o templates, ¿no? Y decir, bueno, pues tenemos que cumplir con esto, rellenemos el reporte y sin realizar un trabajo, una actividad de adaptación, ¿no? A su entorno, a su negocio, a sus riesgos, ¿no? Nuevamente. sí. Y ya que mencionó ahí a Chile, ¿no? Hay muchísimas distinciones o diferenciaciones entre mercados, ¿no? Cuando miramos Unión Europea, hay un enfoque muy grande de regulación, eh, pero lo hicieron de una manera muy burocrática y que realmente pesa muchísimo para las empresas mantener el compliance con esta regulación. Entonces, en este momento estamos viendo una tendencia de simplificación eh, de la regulación en Europa sin dejar de ser regulado, ¿no? Pero Europa continúa siendo el mercado más orientado por la regulación y considera principalmente dos perspectivas: cómo los factores ESG afectan financieramente a la empresa y cómo las actividades de la empresa afectan a la sociedad y al medio ambiente. Entonces, este es el enfoque que hay en Europa. Eh, pero como ya dices, el sistema se volvió excesivamente complejo y costoso y están ahora con el CSRD simplificando estos estándares, ¿no? Mm, mm, mm. Ya Estados Unidos, eh, incluso el término ESG
se tornó politizado, ¿no? Y este término está dejando de ser usado en Estados Unidos, pero no está desapareciendo el concepto, pero el concepto está como migrando para otras maneras de comunicar internamente en la empresa, como gestión de riesgo, eficiencia operacional, resiliencia, innovación, crecimiento. Operativa, claro. Entonces, exactamente, esto está migrando para, en vez de hablar de ESG, se está hablando de los riesgos presentes, pero cuando se va a mirar los riesgos, se ve el tema ESG ahí, ¿no? Ujú, O ujú. proyectos de eficiencia operacional, y ahí se ve proyectos de reducción de gasto de energía o agua. Emisiones, en fin. Y eso es y vamos, eso me gusta que esto que hablaste, Guilherme, porque en el ejercicio práctico que veremos al final de la conversación, vamos a Ujú. mostrar justamente cómo conectar desde la estrategia, ¿no? La aportación que están teniendo el marco ESG sobre el impacto del negocio, ¿no? A la levita, por ejemplo, pero también cómo al mismo tiempo podemos desplegar estas metas hasta nivel operativo, ¿no? Y poder gestionar también a este nivel algunas mediciones, ¿no? Incorporando en este camino de despliegue todos los riesgos asociados que podemos encontrar en el camino. Sí, perfecto. Eh, hay un mercado que me llama la atención, que para mí es el mercado más pragmático con relación al tema ESG, que es China, ¿no? China está ampliando su área de florestas, Ujú, está cambiando su matriz energética para una matriz más limpia. Todo esto vía política industrial y política de seguridad energética y competitividad tecnológica, desarrollo económico de largo plazo, ¿no? Entonces, allá ellos son muy pragmáticos, pero tienen muy establecida esta visión de largo plazo. Son, como se dice, pensadores de sistemas, ¿no? No sé si la traducción está bien. ujú, System ujú. thinkers, ¿no? Ah, Eh, ah, y para mí es donde estamos viendo más resultados en aplicar eh, iniciativas de ESG de manera pragmática, no basado apenas en valores o como ideología, pero basado en necesitamos hacer esto para sustentabilidad de largo plazo, para podermos crecer, para podermos desarrollar. Entonces, hablamos muchísimo de Estados Unidos y Trump y esta politización del ESG que hay allá, pero no creo que hablamos suficientemente de lo que está pasando en China, ¿no? que puede ser Y un gran ejemplo de buenas prácticas que podemos adoptar, ¿no? Claramente. exactamente, exactamente. Y bueno, Latinoamérica es una mezcla de mucho, ¿no? Es difícil hablar de Latinoamérica como una cosa sola porque tiene países que están bastante regulados, como mencionó allá, Chile, A a Chile, Brasil sí. también, y otros países que no, no son regulados en este tema, pero yo creo que hay un fondo común a Latinoamérica, que este tema es puxado Empujado. por, Ujú. empujado por ah, interés eh, de comercio global, vamos a decir así.
Las Sí, claro. empresas Pues es que es algo multinacionales, visto por inversionistas, Guilherme, ¿no? Los exacto. inversionistas ya van a mirar esos números. Entonces, sí o sí, se tienen que Sí, mirar. bancos inversionistas, clientes multinacionales que exigen eh, esos estándares mínimos, ¿no? Eh, para que puedan participar de cadenas globales de suministro. Más Entonces, eficientes o reducciones de costos de financiamiento a partir de buenos resultados, ¿no? así es, así es. Entonces, lo que veo para la TAM, esta es una de las principales fuerzas por trás de ese empuje para ESG, ¿no? Incentivos tenemos muchos, Guilherme, para hacerlo, ¿no? Sí, Este, más allá de la rentabilidad, ¿no? Pero hay sí, muchos incentivos para comenzar a mirarlo de la manera correcta, Guilherme. Guilherme, se nos está yendo el tiempo y sí. no arrancamos formalmente ni la pregunta número uno. Este, Ah, sí, pero disculpe. creo que las hemos ido hablando, ¿no? Creo que las hemos hablando de qué iniciativas o directivas ambientales pueden generar impacto en los resultados financieros, ¿no? El por qué no deberíamos verlas como cumplimientos, sino como componentes esenciales de la sostenibilidad, ¿no? De largo plazo y de la resiliencia operativa, que creo que ya lo hemos visto. Eh, Hablábamos también, la pregunta era qué iniciativas o directivas sociales generan impactos en los resultados financieros de la organización. No sé si aquí quisieras profundizar algo más. Sí, bueno, vamos a pasar por ambientales, sociales Sociales y de gobernanza. y de gobernanza, ¿no? Eh, Antes de entrar en esto, yo creo que es importante apenas decir que el impacto financiero de estas iniciativas eh, debe ocurrir, sí, pero ni siempre son impactos de corto plazo, ¿no? Y que va a generar resultado en el año corriente, ¿no? Eh, pero vamos, en iniciativas ambientales son muchísimas, ¿no? Muchísimos aspectos que podemos tratar acá. Vamos a elegir algunos como eficiencia energética, ¿no? Entonces, eh, eficiencia energética es una de las temas de iniciativas que más fácilmente podemos vincular a un ROI, ¿no? A un retorno sobre inversiones, disculpe. Eh, Ujú. eh, entonces, se puede crear iniciativas para tener equipos más eficientes, automatizar edificios y fábricas para reducir gasto energético, ¿no? Optimización del sistema de refrigeración, recuperación de calor. Entonces, tecnologías ya existentes y que retornan valor por reducir costos, eh, pero que ni siempre son utilizados. Y apenas la utilización de esta tecnología que ya existe trae no apenas el gano de ESG como menos marca de carbono, ¿cómo se dice? Carbon Emisiones de footprint, carbono. Ajá. sí, emisiones de carbono, pero también se reduce costo para la empresa. Entonces, este tema de eficiencia energética dentro de las iniciativas de ESG es uno de los más fácilmente eh, vendables, ¿no? Ujú, ujú. dentro de las organizaciones porque es fácil de ser El impacto es, mensurable, ¿no? Sí, claro, medible. medible. Y hay muchísimos casos interesantes de mejora de eficiencia energética, ¿no? Uno que yo traigo acá es de Google, ¿no? Google utilizó su propia tecnología ahí de inteligencia artificial
en el tiempo era DeepMind, para controlar la refrigeración de sus centros de datos. Entonces, una fuente de gasto de energía que incluso está siendo muy debatida recientemente por la ampliación de la cantidad de centros de datos, ¿no? Y que consume una cantidad enorme de energía, es este tema, ¿no? ¿Cuánto de energía debemos direccionar a centros de datos y este crecimiento desenfreado de centros de datos que estamos viendo ahora? Y ahí Google utilizó la inteligencia artificial para optimizar el gasto de datos, gasto de energía para refrigerar este centro de datos. Y el resultado es que economizó 40% de la energía utilizada para refrigeración. Entonces, es algo que todos ganan con eso. Incluso Claro. Google, porque tuvo una economía enorme de gasto de energía, ¿no? Entonces, este es una manera de resultar rápidamente con una iniciativa de ESG. Y otro, optimización del transporte y la logística. Entonces, transporte también es una fuente grande de emisión de carbono, ¿no? Y reducir combustible una manera también muy práctica de economizar y disminuir la emisión de carbono. Entonces, nuevamente tenemos muchos casos acá. Yo traigo uno de UPS que implementó un sistema para optimizar sus rutas de entrega. Entonces, esto ya se pasó algunos Ya años, pasó hace fue años. Ujú. sí, 2015, pero se economizó 23 millones de millas recorridas y aproximadamente 2,3 millones de galones de combustible. Entonces, esto es un proyecto que hace sentido para UPS porque está aumentando su eficiencia operativa y está alineado con ESG. Esto es el tema que estoy intentando pasar, ¿no? Que las iniciativas de ESG Van a y traer un beneficio, iniciativas de claro. disminución de riesgo, de aumento de eficiencia, muchas veces coinciden, ¿no? Y no son conflictantes. Otro tema O que sea, que no entran en conflicto, ¿no? no entran en conflicto, exacto. Y este es el abordaje que el ESG está teniendo hoy en día, ¿no? De mostrar la ganancia de sus iniciativas en temas de la empresa, en perspectiva de la empresa, de corto y largo plazo. Y no apenas estamos haciendo estas iniciativas porque es nuestro deber moral, ¿no? Claro, o Eh, sea, que miremos que va a haber un beneficio en nuestras organizaciones, ¿no? Además del beneficio en cuanto al ambiente, a lo social, a nuestra gobernanza, pero el beneficio se va a ver redituado, ¿no? En así nuestros es. resultados. Bueno, Guilherme, tengo acá otros casos, pero me gustaría pasar a social también. Sí, a Karen. social y a gobernanza, para Sí. posteriormente dar una conclusión, Guilherme, ¿no? Me gustaría repasar estos dos puntos, qué iniciativas sociales y de gobernanza las organizaciones pudieran adoptar para poder ver beneficiado este retorno. Em, y mi última pregunta que voy a adelantar porque ya estamos a escasos minutos para poder ir a la demostración práctica, Guilherme, es pues, Ujú. con estas recomendaciones que hacen falta, qué puede hacer una organización en la práctica, pues para transitar
de estos modelos basados en valores a un modelo impulsado por el ROI, ¿no? Y ahí me encantaría, Guilherme, que habláramos un poco de la tecnología, ¿no? De cómo la tecnología va a habilitar también un ecosistema para que todos estos temas de los que hablamos, estrategia, riesgos, marco ESG puedan convivir, ¿no? Y que sea fácil su trazabilidad y su gestión en el día a día. Perfecto. Bueno, entonces hablemos de social, gobernanza y ahí entramos en cómo transitar del modelo pasado para el nuevo, ¿no? Algunos temas dentro de social que trata de ESG y que vincula directamente al bottom line de la organización son salud y seguridad ocupacional, ¿no? Ocupacional. Entonces, hay un ejemplo muy conocido de Alcoa, ¿no? Alcoa es una empresa de aluminio que cuando un nuevo CEO entró, estableció que seguridad sería prioridad estratégica. Y al definir este tema, seguridad como prioridad estratégica en una empresa que estaba a su tiempo en crisis, cambió la cultura de excelencia operativa, disciplina operacional, responsabilidad de líderes. Todo esto cambió de manera que impactó la operación de la empresa. Y se estableció una cultura de disciplina y de responsabilidad. Y esta cultura llevó a un cambio grandísimo al resultado final de la empresa, al bottom line de la empresa. Entonces, es un ejemplo muchísimo interesante de la iniciativa focada en seguridad generó resultados reales y prácticos para los accionistas, ¿no? ¿Sí, Karen? Sí, no, no, está perfecto, Guilherme. Es que también el tema de seguridad, es salud y seguridad ocupacional, generalmente también es otro departamento que trabaja solo por ahí, ¿no? Y que lo vemos identificar sus riesgos, ¿no? Con algunas acciones de mitigación, pero no logra conectar, ¿no? De la misma manera. Sí. Otro, tengo muchos casos acá, pero hay un que está más cerca de mi realidad porque ocurrió en mi estado, en Brasil, Minas Gerais, Gerais. ¿no? Y que fue el caso de Brumadinho. Brumadinho fue un rompimiento de una represa de Vale, una empresa de minería muy grande, y provocó 272 muertes, ¿no? Hasta ahí ya es moralmente y muy crítico, pero la imagen de Vale fue muchísimo desgastado y tuvieron un gasto enorme de muchos millones de reales en este caso para restablecer eh, el impacto ambiental y compensar a las familias. Entonces, No. esto podría ser prevenido si tuviesen una gestión de riesgo apropiada y vinculada a ESG, ¿no? Entonces, este costo fue generado porque las iniciativas de ESG no fueron debidamente dadas prioridades, ¿no? Claro. Ya pasó en Actio, Guilherme, lo cual, o sea, no me dio gusto la crisis, me dio gusto saber que ya había un plan de contingencia listo para activarse en el software ante un riesgo materializado. Y nos pasó con un cliente que no puedo mencionar su nombre por cuestión de confidencialidad.
cliente del sector energía en Ecuador, ¿no? Y me dijo, Karen, ayuda muchísimo porque ya teníamos todo un plan de contingencia listo para darle un clic y que todos estuvieran alertas sabiendo qué hacer, qué controles activar, qué acciones de mitigación deberíamos estar acompañando, ¿no? Entonces, la prevención y estar listos, ¿no? Perfecto. Bueno, y el tema de gobernanza es la gobernanza de una empresa visa garantizar la sustentabilidad a largo plazo de la empresa. Entonces, una serie de prácticas y comités y controles y todo más, pero en su última instancia visa la sustentabilidad de largo plazo de la empresa. Entonces, todas esas prácticas de gobernanza, al fin, deben tratar, garantizar implementación de la estrategia de largo plazo y manejar riesgos de largo plazo. ¿Y Realmente ya es, qué riesgos son estos? Ambientales, sociales, de entre otros, ¿no? entre otros. Eh, Sí. que ese es Entonces, otro tema, los riesgos, Guilherme, ¿no? Porque también con Actio hemos logrado también el poder incorporar y acompañar riesgos de diferente naturaleza, que en general también se gestionan de manera aislada en las organizaciones, ¿no? Por allá conviven los riesgos estratégicos, por allá los financieros, por allá los operacionales, por allá los reputacionales, por allá los de cumplimiento. Entonces, es importante también abrazar todos los sí. riesgos, también para poder dar una visión holística, poder dar una visión integrada de los riesgos, de cómo estamos expuestos y a qué debemos darle prioridad. Sí, y ahí pasa lo que pienso ser lo punto más importante acá de nuestra charla, ¿no? Que es cómo transitar de un modelo de puro compliance o de un ESG basado en valores para un ESG basado en impacto a la empresa, ¿no? Y mi sugerencia es integrando temas de estrategia, performance y riesgos con ESG. Entonces, ningún de estos deberían ser departamentos aislados del otro. Debería ser un modelo integrado de gestión empresarial, donde ESG hace parte de la gestión de riesgos, de la implementación, ejecución de la estrategia y de la gestión de la performance empresarial, ¿no? Y ahí viene el tema de tecnología que me solicitó. Yo creo que tecnología tiene un papel importante en esta transición de apenas reportar qué está pasando con ESG en la organización para hacer una gestión de estos temas de manera integrada. Y ahí, Karen, yo aprovecharía para mostrar un poco cómo esto puede ser hecho, ¿no? Sí, y claro, y me gustaría ahora compartir mi pantalla, Guilherme, y me gustaría mostrarles cómo podemos ver de manera bastante, de manera bastante práctica, cómo podemos tener una vista, ¿no? de un reporte ESG, ¿no? Y poder dar trazabilidad con sus iniciativas, con los indicadores asociados, pero también cómo este reporte convive a partir de cómo podemos llegar a estos datos también a partir de los objetivos estratégicos del negocio, ¿no? De un mapa estratégico, es decir, no tener un reporte aislado, ¿no? Sino Ujú. tener todo este despliegue de metas y que nuestras iniciativas convivan dentro de ese despliegue, Guilherme, y cómo podemos ver riesgos. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Apagaré mi cámara para hacer más eficiente la transmisión de la imagen. Díganme, por favor, cuando ya lo estén viendo. Ahora sí, ya lo veo. Ya se está viendo. Ok, Ya sé. perfecto.
Estimados, aquí lo que estamos mirando, pues es un mapa estratégico, ¿no? Es un mapa estratégico con el que generalmente Actio siempre parte la visualización del software para poder eh, mostrarles cómo a partir de una mirada, de un mapa estratégico, se puede mirar el performance de la organización, ¿no? ¿Cuál ha sido mis resultados en donde pudiera estar teniendo algún cuello de botella, ¿no? Pero no solamente es visualizar, ¿no? Podemos hacer un drill down y bajar justamente a lo que hablaba, este despliegue de metas y ver en relación causa-efecto cómo algunos indicadores pudieran estar impactando algunos objetivos, ¿no? Entonces yo estoy aquí mirando, di como un zoom a este objetivo de agregar valor al accionista, ¿no? Y lo que me va a mostrar ahora el software, me apago mi cámara para mejorar esto. Lo que me va a mostrar el software es justamente este objetivo estratégico que veía en la primer pantalla, ¿no? Que es agregar valor al accionista, ¿no? ¿Qué indicadores van a estar impactando en relación causa-efecto a este objetivo estratégico? Entonces podemos ver el margen, podemos ver aquí el EBITDA, podemos ver algunos proyectos también conectados, ¿no? Justamente Actio también incorpora toda esta gestión de proyectos dentro de este despliegue para garantizar que estos proyectos también tengan un impacto en los resultados del negocio y tampoco llevarlos de manera aislada. Entonces, de lo que quiero hablar también en este despliegue es cómo pueden convivir nuestra estrategia, hablando de objetivos estratégicos desplegados con indicadores, ¿no? Cómo pueden convivir riesgos, ¿no? Como lo pudiera estar mirando aquí dentro de estos despliegues y cómo podrían estar vinculando indicadores hasta niveles bien operativos y que pueden convivir con mi marco ESG, ¿no? Entonces yo por aquí pudiera tener costos operativos, riesgos también, ¿no? Aquí estoy viendo un indicador justamente de sostenibilidad ESG, que son proveedores en la gestión social, en donde yo puedo mirar cómo se ha comportado mes a mes, ¿no? Y yo podría incluso hacer algunos informes o análisis de causa raíz para poder analizar el desvío que puede tener algún indicador, ¿no? Que estemos gestionando. Pero aquí este indicador, pues vemos que perfectamente bien está alineado con Evita, está alineado con mi estrategia corporativa, ¿no? Perfectamente yo puedo ver si en mis costos está también relacionado algún riesgo, como lo podemos mirar aquí, un déficit de efectivo en capital de trabajo, ¿no? Y en donde ya podemos ver cómo se muestra en su matriz en cuestión de riesgo inherente y residual, podemos ver los controles vinculados, cómo se encuentra el plan de mitigación y como lo mencioné anteriormente, pues ya podemos tener planes de contingencia totalmente listos para que en caso de que un riesgo se materialice, todos los colaboradores involucrados, ¿no? Puedan activarse y dar acompañamiento a esos planes de contingencia a través de la herramienta, ¿no? Esto para hablar de un despliegue de cómo podemos conectar, ¿no? Indicadores derivados de mi marco ESG con la estrategia, ¿no? Pero también me gustaría, ¿no? Mencionarles cómo podemos sistematizar algunos reportes también ya con datos mucho más aterrizados al marco, ¿no? Aquí estoy viendo algunas mediciones, un reporte de mediciones sobre algunos objetivos climáticos, ¿no? Que incluso como lo vemos, pues son objetivos principales que estamos viendo a 2030, incluso a 2050 en cuestión de emisiones. Pero aquí ya estamos trabajando en iniciativas que pueden ir desdobladas, en proyectos que pueden ser acompañados y que perfectamente aquí podemos mirar su trazabilidad, ¿no? También puedo ir desplegando como estos indicadores. Voy a abrir ¿no? Podemos ver la reducción justamente del CO2 en emisiones específicas, ¿no? Y podemos ir acompañando una a una.
Entonces, estas diferentes visualizaciones que ya vimos, ¿no? También pueden ser construidas a partir de algunos dashboards, ¿no? Muy puntuales. Los usuarios, la idea es que en todo este ecosistema de Actio, además de acompañar riesgos, además de acompañar objetivos estratégicos e indicadores, puedan encontrar un espacio en donde plasmar el cómo ellos quieren acompañar su desempeño, en cómo quieren acompañar sus resultados. Entonces pueden hacer pues dashboards, crear dashboards bastante dinámicos en donde pueden incluir indicadores, matrices de riesgos, el cómo los riesgos se van evaluando a lo largo del tiempo, cómo están el cuantitativo de mis riesgos por área, y aquí yo podría incluir también acompañamiento de proyectos, de acciones derivadas tanto de análisis de desviaciones de mis indicadores, de mi marco ESG, o de mi estrategia, todo totalmente integrado en una sola plataforma. Hoy en día, Guilherme, ya estamos trabajando incluso con algunos clientes analítica, ¿no? Estamos empezando a construir nuestros primeros agentes de inteligencia artificial para la detección, por ejemplo, de riesgos y de algunos otros temas que pueden apoyar. Entonces, podemos partir de que el software, este tipo de herramientas ya nos provee un marco por quien guste comenzar, ¿no? Hablamos de que hay muchos que dicen, híjole, me encantaría entrar al tema de ESG y acompañarlo, pero es complejo, pero es complicado. Esta herramienta ya provee un framework, que a mí es lo que me gusta muchísimo, Guilherme, que la herramienta ya te provee de un marco con el que puedes iniciar, pero el propio software va a ir empujando a la madurez, tanto del acompañamiento de la estrategia como del marco ESG. Entonces, los invito a explorar la herramienta. Brenda Tapia, que está aquí presente en la sesión, va a entrar en contacto con ustedes por si alguien quiere agendar una demostración más específica, contarnos los desafíos que tienen hoy en día en este tema y cómo Actio puede apoyar a resolverlos, Guilherme. No sé si quieras comentar algo más. Antes de que me quede sin voz, Guilherme, ayuda. Guilherme, estás en mute. Sí, Karen, acá estoy. Entonces, Guilherme, pues los invito a mirar esta demostración. No sé si quieras comentar algo más antes de despedirnos de nuestra audiencia. Apenas que el mensaje que yo gostaria de dejar es que no hay conflicto entre un ESG que fue generado por base en valores corporativos y valores en general, ¿no? Y un ESG que está sustentado por retornos a accionistas, ¿no? O el ROI, el retorno de inversiones. Estas cosas se coinciden en su gran mayoría de iniciativas. Apenas necesitamos comunicar esto mejor, que las iniciativas son hechas porque generan resultados en corto y largo plazo, muchas veces en largo plazo, y esos resultados pueden ser eliminar o reducir riesgos también, ¿no? Y que estas cosas deberían ser comunicadas de manera integrada, como mostró ahora, los riesgos, iniciativas y indicadores atrelados a la estrategia de la empresa, atrelados a la performance esperada de la empresa. Esta es la mensaje que yo gustaría de dejar ahí para todos. Está en mudo, Karen. Está en mute, Karen. Pues los invitamos a dar ese brinco, Guilherme, y junto con Actio, que es una excelente plataforma que habilita, ¿no? esta gestión. Y pues muchas gracias, Nancy, por la invitación. Gracias a todos. Espero verlos en el próximo webinar. Y ya, antes de que me quede sin voz, les mando Gracias, chicos. un fuerte abrazo. Gracias, Guilherme. Karen. Gracias, Karen. Nos vemos en la Nancy. próxima. Bye.